Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. En la reciente celebración del Día del Rey hubo un incidente que le ha dado de la vuelta al mundo, y es que el alcalde de Amstelveen, en un aparente descuido, su mano le hizo una mala pasada. Pero juzguen ustedes este video que se ha difundido en las redes sociales. A través de las redes sociales se difundió rápidamente un video que ha escandalizado a Holanda. En las imágenes se ve como un alcalde toca el trasero de la reina Máxima justamente en el Día del Rey, aunque el alcalde de la ciudad de Amstelveen, Fred de Graaf, ha negado que aquí hiciera un acto de forma consciente. Lo cierto es que la grabación muestra cómo el burgomaestre toca las nalgas de la monarca argentina de 42 años en presencia del propio rey Willem Alexander. No me acuerdo y de ninguna manera lo hubiera hecho de forma consciente. Sé muy bien que esto no está bien, dijo de Graaf a la televisión holandesa, según recogió un portal. Según el alcalde, la perspectiva de la cámara no permite ver si efectivamente estaba tocando a la reina. Pudo haber habido una distancia de 1 centímetro entre nosotros, señaló el burgomaestre. Al parecer, el grande de la canción mexicana, Juan Gabriel, se encuentra recuperándose satisfactoriamente del padecimiento del que el cantante tiene en sus pulmones, que lo ha mantenido sin poder realizar sus giras. Sus fanáticos, amigos y familiares esperan una pronta recuperación de este artista. Gracias, es un gusto poder saludarles desde la Ciudad de México. Aquí se dio a conocer un comunicado por parte de la oficina de prensa del Divo de Juárez, Juan Gabriel, en el que se reporta que las fechas que se tenían programadas como parte de su gira Volver 2014 en varias ciudades de Estados Unidos tendrán que ser pospuestas. En el comunicado indican que el Juanga, como se le conoce popularmente, continúa su recuperación satisfactoriamente y que el padecimiento que afecta al cantante es el debilitamiento de sus vías respiratorias, tras haber sufrido una neumonía y debido a que su actividad principal está relacionada con la fuerza de sus pulmones. Los médicos han recomendado que se prolongue el periodo de reposo para que se mejore más próximamente. También se indica que la prensa promotora a cargo de los conciertos de El Divo de Juárez en Estados Unidos anunciará próximamente cuándo se reanudará la gira y las nuevas fechas para cumplirla. Su próximo álbum, Mis 40, en Bellas Artes, será lanzado el 6 de mayo con piezas selectas de su concierto del 2013 en el Palacio de Bellas Artes de esta Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte con los detalles de la salud de Juan Gabriel y regreso con ustedes al estudio. Una joven de 17 años espera desde hace más de 4 años un trasplante de corazón que le mejore la calidad de vida, y al ser menor de edad está en la lista de espera pediátrica. Esta noticia se desarrolló en Uruguay. Romina tiene 17 años, nació con una cardiopatía severa, la cual con el paso del tiempo se ha ido agudizando. Fue sometida a varias operaciones y, según los médicos, hoy su vida depende de un trasplante de corazón, el cual lo espera desde hace 4 años. Seguimos en la misma, esperando un corazón para Romina y estamos en la lucha por eso. Después, bueno, dejar claro de que Romina hoy tiene un 1% de sobrevida, ¿tá? Estamos hablando también de que tiene un 100% de riesgo de no salir de lo quirúrgico. Estamos jugados en cierto sentido. Según los médicos, seguimos manteniendo lo mismo. Nos vamos a jugar de todo por el todo, milagro mediante, todo sale bien. Yo hoy no pensaría tanto en milagro, pero quiero que quede claro que atrás de Romina hay mucha más gente, hay 1000 personas esperando. Romina, ¿cómo estás? Bien, por ahora ya tengo ganas y ya quiero operarme ya mismo y no voy a aguantar. Ya con las ganas, con decirle a mi madre, ya apareció el donante, y le pregunto 1000 veces a los médicos. Y todavía estoy ahí. Y voy a seguir y voy a pelearla y voy a abrir las puertas y dar un camino mejor a mi madre y hacerlos feliz a todos. Uno imagina la desesperación, además la angustia, cuando suena un teléfono, ¿no? Sí. Pensando que es justamente... Esperando esa llamada
que llegue y que ya a esta altura no sabemos si va a llegar. Romina tiene proyectos para el futuro. Por ejemplo, su deseo de ser cardióloga. Que eso es lo que me gustaba desde que era chica y ayudar a los niños que tienen problemas como yo y así darles una vida mejor. ¿Lo vas a hacer? Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer hasta el final. Romina, ojalá que la próxima nota sea contigo ya trasplantada y con todo ese optimismo para adelante. Sí, ya deseo eso, ya. Estoy ahí, estoy con las ganas y no voy a bajar los brazos hasta conseguir ese donante. Como les anunciamos en nuestra emisión de ayer, en Uruguay se está presentando una nueva tendencia de tráfico de personas procedentes de República Dominicana, pero para conocer exactamente cómo esta organización capta a los dominicanos y los lleva a ese país, nuestro canal aliado de Uruguay, Monte Carlo, en su emisión de Telenoche, habló con una de las tantas jóvenes que llevan a ese país con engaños. El engaño, la ruta a Uruguay. Comenzó para Fanny Buenos Días hace casi 8 meses. Esta joven de 22 años, empujada por amistades e información de que en nuestro país podía tener una mejor calidad de vida, decidió contactarse con un hombre en Dominicana que le prometió villas y castillos, pero ni siquiera había una humilde casita acá. Me fue a buscar una hija del señor que me hizo el viaje. Te informan que aquí hay mucho trabajo y que desde que tú vienes al otro día te dan la cédula y desde que te dan la cédula ya tú entras a una fábrica a la cual te pagan muy bien y tiene trabajo. Por eso mucha gente se animan a viajar y a veces hipotecan su casa, se meten en negocio para venir para acá, que piensan que le van a pagar de una vez, cosa que no es así. ¿Tuviste que pagar algo para venir a Uruguay? ¿Y sí? ¿Cuánto tuviste que pagar? Tuve que pagar casi $5.000. ¿Y toda esa plata, esos $5.000, a quién se lo das? A un señor que vive allá. En otras palabras, este hombre, conectado seguramente con una organización, les paga el viaje a estos dominicanos que vienen a Uruguay y se queda con más de $3.500 por cabeza. Dinero muy difícil de juntar para todas estas personas, ya que son de origen muy humilde. Cuando llegan, la conexión en Uruguay espera a los dominicanos, pero lo que le dicen es muy distinto a lo que le prometieron allá. A mí me empezaron a contar cosas la que se trabajaban, la cual no fue que yo vine a trabajar a eso. Estás hablando de prostitución. Y sí, ella me decía que aquí como que no había mucho modo de vida bueno, que el mejor modo de vida era ese. Fanny prefirió no seguir con el consejo que le dieron. La suerte y el destino hizo que su madre en Dominicana conociera por Facebook a una buena familia de la Ciudad de Libertad en San José, donde la joven de 22 años pudo ir. Allí consiguió trabajo en una panadería. Por eso yo no me quedé viviendo donde ella, porque como esa no es mi vida, yo allá en mi país estudiaba, tenía mi negocio y yo no vine aquí a hacer eso, entonces me desaparté de ella y vine para acá para la libertad. Trato de ganarme la vida honradamente como yo vine a ganármela. Fanny sabe que si bien fue víctima de un engaño, tuvo mucha mejor suerte que otros de sus compatriotas que llevan una vida en Montevideo muy distinta a la que venían a buscar. Trae $500 cuando tú vienes y ella pagan en la habitación y que pagan, a mí me dijeron que yo iba a pagar $3.000. No sé si pagan y hay que pagar menos porque se comparten la habitación. Viven como pollos en jaula. El espectáculo de Monster Truck, aquellas camionetas gigantes que aplastan carros, se apoderaron de Cali, en Colombia. El escenario fue la Plaza de Toros de Cañabalejo, que recibió desde Estados Unidos la popular camioneta Godzilla. La noche caleña fue testigo del desafío de estos hombres a la gravedad. Adrenalina pura, así que no se lo pierdan. Las mejores acrobacias sobre ruedas fue el comienzo de una velada extrema. Noche en la que Suani, a bordo de su Jailbreak, decidió ponerle el toque fuerte, pero muy femenino, al espectáculo. No, o sea, es algo indescriptible porque es una fuerza de 1500 caballos de fuerza que tú estás sintiendo, que en el momento que tú aceleras ya te está mandando para atrás la fuerza del carro. Tienes que controlar absolutamente todo y estar muy atenta a todas las cosas. Godzilla también fue protagonista. BMX Freestyle Motocross y Monster Truck, un evento que aplazó con lo convencional y logró captar la atención de 15.000 caleños que disfrutaron hasta el final.
Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una gran presentación de una dominicana en un programa de talentos español. La joven de tan solo 15 años, con su impactante presentación, hasta hizo llorar al jurado. Para no dar más detalles, los dejo con este impactante video. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.